¿Cómo están, amigos de Canal SB? Nuevamente quiero darles la bienvenida a tu programa Cultura de Salud, donde estamos aprendiendo de una manera práctica, de una manera sencilla, temas muy importantes relacionados al cuidado de tu salud. Y hoy no puede ser ajeno a los diversos temas que ya hemos venido tratando. En esta oportunidad vamos a informarles y sobre todo a identificar de manera clara y sencilla estas enfermedades denominadas enfermedades silenciosas. Entonces, nuestro tema de hoy lleva como título ¿Cómo prevenir las llamadas enfermedades silenciosas? En primer lugar, queremos partir por el concepto. ¿Qué entendemos por enfermedades silenciosas? Nosotros, los médicos y las personas que nos dedicamos al sistema de salud, definitivamente tenemos bien claro el concepto, pero la gran mayoría de nuestra población desconoce hasta el punto que quizás ya tienen estas famosas enfermedades y no están siendo diagnosticadas. Y hay mucha gente, un buen número de nuestra población, que camina libremente portadores de alguna enfermedad silenciosa y no reciben el diagnóstico y mucho menos el tratamiento oportuno. La otra gran pregunta que surge es, ¿podré prevenir estas enfermedades silenciosas? Entonces, ¿cómo enfocamos el tema? Para eso, nuestro programa Cultura de Salud tiene por finalidad no solamente traerle la información, sino que usted tome conciencia de que el cuidado de su salud está en sus manos y está en su mente. Vamos a hacerlo de manera sencilla. En primer lugar, enfermedad silenciosa es aquella enfermedad que al inicio no produce ningún síntoma, ningún signo, a diferencia de otras enfermedades, sobre todo las enfermedades agudas, que sí, en cuestión de minutos, horas o máximo semanas, ya uno va presentando el famoso cuadro clínico. Y lógicamente uno acude, ya sea por dolor, por fiebre, por malestar, a hacer una consulta médica o a veces nos vamos de frente a un hospital. Pero las enfermedades silenciosas, al no dar ningún síntoma al inicio, uno puede estar confiado en que está sano, en que no tiene ninguna enfermedad, pero el daño se va acentuando de manera progresiva. Tanto es así que en el grupo de las llamadas enfermedades silenciosas están justamente las enfermedades que causan mayor número de muerte a nivel mundial, como vamos a ver en los ejemplos. Y lamentablemente son diagnosticadas cuando ya producen síntomas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ya es demasiado tarde. Porque estas enfermedades silenciosas al inicio no producen ni dolor, ni fiebre, ni ningún otro malestar que nos haga sospechar en que tenemos que ir a hacer una consulta. Por lo tanto, pasa el tiempo, y cuando ya se presentan las manifestaciones clínicas o los síntomas de esta enfermedad, es demasiado tarde. Estas enfermedades han disminuido nuestras defensas, algunas veces han dañado órganos importantísimos, órganos vitales de nuestro organismo y recién se manifiestan. Y muchas veces acudimos de inmediato a un hospital, a una emergencia, y lo único que hacemos los médicos es, señor, señora o al familiar, tiene tal o cual diagnóstico y no podemos hacer nada. La enfermedad ya está muy avanzada. Muy bien, entonces, de principio queda completamente claro que las enfermedades silenciosas son aquellas que al inicio no producen ningún síntoma, pero conforme pase el tiempo recién se manifiestan. Yo les he traído una lista de las 10 enfermedades, no las más frecuentes, sino las más importantes de las que tenemos que tener presente como enfermedad silenciosa. Y son las que voy a mencionar a continuación. En primer lugar, la famosa hipertensión arterial. Y su prima hermana, la diabetes mellitus. Y digo así porque muchas veces estas enfermedades andan juntas o están presentes en la misma persona. Diabetes, hipertensión arterial y las famosas dislipidemias
¿no? Que esas enfermedades se deben a una subida de los valores normales de colesterol, triglicérido y otras grasas que están en nuestro organismo circulando por nuestra sangre, por nuestras arterias, ¿no es cierto? Y nos van causando daño progresivo y a veces irreversible. Entonces, empezamos. 1, la hipertensión arterial. 2, la diabetes mellitus, sobre todo la tipo 2, la que afecta a la mayor cantidad de nuestra población. Las dislipidemias, como le mencioné, agrupa las enfermedades, por ejemplo, por exceso de colesterol, exceso de triglicéridos y exceso de algunas otras grasas malas, sobre todo que están circulando por nuestras arterias. También tenemos a los cánceres. Y ahí, por ejemplo, es importante mencionar que los cánceres, la gran mayoría, por no decir el 99.9% de enfermedades oncológicas o cancerígenas, al inicio no producen ningún síntoma. Cuando el cáncer ya causa dolor, causa sangrado, dependiendo de la zona donde se ubique la lesión, o se presenta algún otro síntoma asociado al cáncer, generalmente ya está en una fase avanzada, una fase tardía. Por eso es que es importante hacerse los chequeos preventivos y sobre todo de acuerdo al factor de riesgo. ¿Qué significa factor de riesgo? Es toda situación que predispone a cierto tipo de enfermedades. Y los factores de riesgo varían de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a la condición social, de acuerdo a la zona epidemiológica donde uno se encuentre, hasta incluso de acuerdo a la condición socioeconómica. Entonces todos esos factores van sumando para que una persona se enferme. Y el cáncer es una de las enfermedades más prevenibles que existe. Cualquier tipo de cáncer, sea el cáncer en las mujeres, ¿no? Como el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, que también puede afectar a los varones, pero más frecuente es en las mujeres, el cáncer de colon, principalmente los varones, el cáncer de próstata, lógicamente del sexo masculino, son enfermedades completamente prevenibles, pero como no producen síntomas, no hacemos caso a las campañas que se nos hace a veces de concientización, y cuando acudimos es demasiado tarde. Tenemos otro grupo de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis C, que es una enfermedad transmisible, es una enfermedad ocasionada por un virus que al inicio, cuando invade este microorganismo a nuestro cuerpo, no produce síntomas, hasta cuando ya el hígado es dañado irreversiblemente y se convierte muchas veces en una enfermedad fatal, ¿no? De igual manera, otra enfermedad, el glaucoma, una enfermedad que afecta a los ojos, que no causa ningún síntoma al inicio, no hay dolor, no hay malestar, pero con el tiempo va ocasionando pérdida de la visión, incluso puede llegar hasta la ceguera. ¿Y cómo puedo prevenir el glaucoma? Haciendo una consulta a un especialista. En este caso, el oftalmólogo está en toda la capacidad para poder hacer un diagnóstico oportuno y, si el paciente tiene ya la enfermedad, hacer el tratamiento respectivo antes que haga las complicaciones. Otra enfermedad que no muchos lo identifican es el famoso apnea del sueño, que también se ha convertido en una enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Porque la persona que padece esta enfermedad muchas veces no lo nota. ¿Por qué? Porque justamente se presenta en horas de sueño, y la que se da cuenta generalmente es la persona que duerme a su lado. Si es su esposa, es la que se da cuenta, o otra persona, la pareja, etc. ¿Por qué? Porque hay momentos en que esa persona, mientras está dormida, se queda como sin aire, ¿no? Y la persona que está a su lado, lógicamente, nota como que se desespera la persona mientras está durmiendo. También a tenerlo presente. Otra enfermedad infectocontagiosa, el famoso VIH, que al inicio no produce síntomas. ¿Pero por qué? Porque tiene un periodo de ventana, incluso la persona puede estar contagiando a muchas otras. Pero cuando ya llega a la fase de SIDA, que son las siglas del famoso síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya pues se presentan síntomas que realmente son muy lamentables cuando una persona ve a alguien que tiene esa fase de SIDA. Lamentablemente a veces la enfermedad ha avanzado mucho. Otra enfermedad silenciosa es la famosa anemia, que es muy común, sobre todo en nuestros niños. Y al inicio no produce síntomas, por eso que nosotros tenemos niveles de anemia leve, moderada, severa.
Claro, si es una anemia severa, una anemia moderada, ya va a haber fatiga, cansancio, debilidad general, palidez. Pero cuando la anemia es leve, ¿no? Entonces no produce síntomas característicos. Y lo único que a veces se relaciona es con un poco de cansancio o en los niños bajo rendimiento escolar. Una población anémica no va a garantizar un buen futuro para nuestro país, porque definitivamente un niño con anemia no va a tener la capacidad para poder aprender si lo comparamos con otro niño que no tiene esta enfermedad. Y finalmente, dentro de este ranking de las 10 enfermedades importantes, silenciosas, las enfermedades tiroideas, como por ejemplo el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, que de igual manera a veces son subdiagnosticadas porque no dan síntomas, hasta cuando ya se presenta ya en fases muy avanzadas. ¿Y cómo podemos entonces nosotros los médicos hacer el diagnóstico oportuno? En primer lugar, ustedes como población tienen que tener conciencia. Se les habló en las anteriores charlas, en los anteriores programas, que es importante la consulta al médico. Un chequeo al año puede salvar una vida, porque los médicos estamos en capacidad de identificar algunas enfermedades antes de producir los síntomas. Para eso hacemos uso de los métodos auxiliares. Por ejemplo, si queremos diagnosticar enfermedades tiroideas y vemos que el paciente no tiene síntomas, pero buscamos en sus antecedentes que sí, alguien en la familia ha tenido estas enfermedades, le pedimos los famosos perfiles tiroideos y podemos diagnosticar oportunamente si tiene hiper o hipotiroidismo o cualquier otra enfermedad endocrinológica. Y cuando ya el caso es muy complicado, para eso están los especialistas para poder manejar adecuadamente cada situación en particular. Muy bien, entonces, lo que tenemos que resaltar de estas enfermedades silenciosas es que la gran mayoría tienden a la cronicidad. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando se presentan estas enfermedades, uno no lo diagnostica adecuadamente o oportunamente porque no da síntomas, estas enfermedades van avanzando conforme también avanza el tiempo y se convierten en enfermedades crónicas. Se considera enfermedad crónica aquella que ya tiene un tiempo de duración mayor a 3 meses. Y lamentablemente, de esta lista de 10 enfermedades que les he dado, la gran mayoría, cuando ya son diagnosticadas, generalmente ya no tienen cura. Así es, la hipertensión no tiene cura, la diabetes no tiene cura, pero sí tiene su tratamiento, tiene un manejo para disminuir el riesgo de que estas enfermedades sigan avanzando y sigan complicando a nuestra población. Pero lamentablemente no tienen un tratamiento definitivo, curativo. Entonces acá el papel de la prevención es importante. ¿Cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico oportuno? Vamos a empezar. En primer lugar, la hipertensión arterial es una enfermedad que se caracteriza por un aumento en los valores de la presión arterial. Y la presión arterial es parte de nuestra función vital. Nuestro cuerpo, en una persona viva, en una persona sana, tiene presión arterial. Sin presión, nosotros no vivimos, así de simple. El problema es cuando esta presión está aumentada por encima de los valores denominados normales. En general, independientemente de la edad, porque hay parámetros muy específicos que cuando uno ya hace la evaluación particular en cada paciente, porque cada paciente es único, siempre nuestros maestros nos decían, para nosotros los médicos no hay enfermedad, lo que hay es enfermos. Entonces, cada paciente, si yo tengo 10 pacientes de hipertensión, los 10 no son iguales, cada paciente es un caso particular. Entonces, uno como médico evalúa cada caso particular y hace el diagnóstico específico en cada uno de ellos. Pero de manera general, si uno va y se controla la presión arterial y algún día se encuentra valores por encima de 140 con 90 milímetros de mercurio, ya uno inmediatamente tiene que prestarle atención. Decimos, no, este paciente o es hipertenso o está teniendo presiones elevadas. Entonces hagamos el respectivo control. Y si esto se mantiene, hacen un control, otro control y siguen saliendo elevados, no, inmediatamente hagamos el estudio particular para diagnosticar, ¿es hipertensión o qué otro factor está teniendo para que la presión se mantenga elevada? En general, si la presión está más de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, 140 es el valor de la presión sistólica, o también llamada presión máxima o presión mayor. Y 90 es la presión diastólica, presión mínima o presión menor.
Estas presiones también tienen rangos de variación, ¿no es cierto? Como les decía, nuestra presión es básica para mantenernos con vida. Pero en general, que se nos grabe hoy día en este programa, en alguna otra oportunidad, hablaremos específicamente de la hipertensión arterial, ya acompañados de un especialista, un cardiólogo, que es el que maneja más estos casos. Sobre todo cuando ya la hipertensión puede ser muy grave, cuando encontramos valores por encima de 180 sobre 120. Una presión demasiado alta puede ocasionar inmediatamente derrames cerebrales, infartos cardíacos y muchas otras complicaciones en nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo prevenimos la hipertensión arterial? 1, controlándose la presión. Tómese la presión, cerca a casa siempre hay una persona que maneja este aparato llamado el tensiómetro y le puede tomar la presión y va anotando usted su registro. Otra manera de prevenir es evite el consumo exagerado de sal. En otras palabras, tenga una dieta, una vida saludable. Al final vamos a dar unas recomendaciones generales de cómo prevenir estas enfermedades más frecuentes. Segundo, la diabetes mellitus. Junto a la hipertensión arterial está formando también parte del famoso síndrome metabólico o las famosas enfermedades de nuestro ciclo. Y sobre todo la diabetes tipo 2, que es la que afecta a la mayor cantidad de nuestra población, que se debe principalmente a malos hábitos en nuestra alimentación. ¿Y cómo se diagnostica oportunamente? La única manera es midiéndose los niveles de glucosa en la sangre, que puede ser en ayunas, puede ser después de las comidas. Existen también otros métodos diagnósticos como la hemoglobina glicosilada o el test de tolerancia a la glucosa, pero ya se indica en casos particulares. Lo más usual y práctico es tomarse una glucosa en ayunas, que incluso algunos se toman en la yema, en el pulpejo de los dedos, otros que se toman ya a nivel de las venas directamente. Entonces, cuando uno se toma la glucosa en ayunas y los valores ya están saliendo por 100 o encima de 100, ojo, ya también prestemos la atención, porque entre valores de 100 a 125 es lo que los expertos denominan prediabetes. O sea, todavía no es diabetes, pero si sigue avanzando se va a convertir necesariamente en diabetes. Y más aún si esta persona tiene sobrepeso, tiene obesidad o tiene algún otro factor de riesgo como antecedentes familiares. Entonces, familiares o personas que ya han tenido antecedentes de padres, madres, abuelos diabéticos, también se puede repetir esta historia si no se cuida. Y obviamente, el valor que ustedes deben resaltar en esta parte, por eso estamos informando, si de manera repetida, a pesar que te has tomado en ayunas, a pesar que has seguido todas las recomendaciones y te encuentran glucosa por encima o igual a 126 miligramos por decilitro y este valor se repite, ojo, hasta que no te demuestre lo contrario, probablemente ya esté teniendo la enfermedad. Y a veces no tienes ningún síntoma, como le vuelvo a repetir. Entonces el diagnóstico oportuno acá es lo más importante. ¿Y cómo se previene la diabetes? Haciendo actividad física, evitar comer en exceso, bajas grasas, bajas calorías, ya sacar de nuestra vida, si es posible, la comida chatarra, ¿no? Todo lo que nos invaden a veces en los medios de comunicación, comidas que son prácticamente insaludables, ¿no? La comida fácil, la comida rápida es lo que poco a poco nos está matando. Muy bien, y dentro de este grupo de enfermedades por los malos hábitos en la alimentación y sobre todo que hemos caído en una rutina del sedentarismo, caminamos cada vez menos, cada vez estamos más sentados, más aferrados a una silla, a un sillón, o ya no hacemos tanta actividad física como antes, las famosas dislipidemias. Y en estas enfermedades dislipidemias están el colesterol, triglicérido elevados. Y no solamente eso, sino también la grasa mala, el famoso LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, pueden estar elevadas, y las lipoproteínas de alta densidad o HDL pueden estar disminuidas. También tenemos esta grasa que es la grasa buena. Y cuando hay una mezcla de un desequilibrio entre estas, las famosas dislipidemias mixtas, con el tiempo puede ocurrir que las arterias se vayan taponando, porque estas se van pegando, se van adhiriendo a nuestras arterias y con el tiempo las pueden taponar. ¿Y qué pueden ocasionar? Los famosos infartos cardíacos, infartos cerebrales,
y son tristes, es penoso ver a una población que tiene estas enfermedades o con las secuelas de estas enfermedades. Muy bien, entonces hemos dicho bien claro que hay algunas enfermedades que al inicio no producen síntomas y cuando ya se presentan generalmente nos dan un desenlace fatal y penoso a la vez, que muchas veces el diagnóstico solamente sirve ya para instaurar un tratamiento y empezar con lo que se llama la medicina recuperativa, que la medicina recuperativa es cara, señores. ¿Por qué? Porque ya tu salud no va a ser la misma, a veces dejas de trabajar porque la enfermedad te imposibilita, dejas de aportar al hogar, y si esta enfermedad es diagnosticada muy tarde, ya empieza con las complicaciones. Por ejemplo, la hipertensión y la diabetes son las principales causas de insuficiencia renal. Y muchos pacientes que se están dializando justamente son pacientes que han tenido hipertensión y diabetes mal controladas, no diagnosticadas oportunamente. Y como nuestro programa tiene el objetivo de traerles no solamente información, sino concientizarlos, acá les quiero traer algunas recomendaciones importantes para evitar sobre todo estas enfermedades de nuestro siglo, las famosas enfermedades metabólicas. 1. Acuda al médico a hacerse su control una vez al año. Así usted aparente una persona sana, así como a un vehículo le hace su mantenimiento cada cierto tiempo, cada cierto kilometraje, nuestro organismo también necesita hacerse chequeos preventivos. Así estando sano, que se mantenga sano usted, acudiendo debidamente a su médico. Esa es la primera recomendación, porque como son enfermedades silenciosas, ustedes no lo van a saber identificar. Es el médico, es el especialista que va a saber. Si usted está bien, lo felicitará, pero si usted está mal, le dará el diagnóstico oportuno para que se pueda tomar las precauciones del caso. Segundo, baje de peso, haga actividad física, evite comer en exceso, baje el consumo de sal, el consumo de azúcar, el consumo de colorantes, preservantes, toda la comida industrializada que poco a poco nos está matando. Nuevamente, recréese, como le habíamos dicho, despeje la mente, ¿no es cierto? Evite el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Si usted tiene diabetes y encima es fumador, equivale a que si hubiera tenido el riesgo de nuevamente o tener un infarto cardíaco, es como si hubiera tenido usted anteriormente un infarto. Tanto es así el daño que ocasiona el tabaco a nivel sobre todo de las arterias más pequeñas. Muy bien, una dieta mediterránea. Aquí, por ejemplo, les dejo una pequeña tarea. En algún momento vamos a aclarar en qué consiste esta dieta, pero se recomienda para evitar este tipo de enfermedades metabólicas la famosa dieta mediterránea, que consiste de manera práctica en consumir alimentos ricos en vegetales, frutas, diversos tipos de verduras, fibras, ¿no es cierto?, cereales, menestras, la carne de pescado, que contiene bastante omega 3, que tiene muchos beneficios, los aceites naturales como el aceite de oliva, el aceite de palta o de cualquier otro elemento vegetal, ¿no es cierto? Todas estas van a ayudar a prevenir estas enfermedades. Y cuando sea necesario, visite al especialista. Si usted nota, por ejemplo, algún cambio en la visión, no puede ver igual que antes, acuda sin miedo a un oftalmólogo. Es mejor que le haga el diagnóstico oportuno a que cuando ya no se pueda hacer nada o poco se puede hacer en ese momento. Muy bien, entonces, para mí nuevamente ha sido un honor dirigirme a ustedes en tu programa Cultura de Salud, trayéndole esta información importantísima, porque recuerden que cultivando nuestra salud generamos bienestar. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad. Se despide de ustedes su médico amigo, el doctor Jesús Alonso Ronquillo. Muchísimas gracias.